Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy desde la Loma del Capiro, muy cerca de la ciudad de Santa Clara. Quizás ustedes pueden divisarla también. Esa ciudad fue muy importante para el triunfo de la revolución, porque en ella había muchísimos militares armados hasta los dientes. Por tanto, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en 1958, crea 2 columnas y a la Ciro Redondo, comandada por el Che Guevara, le envía precisamente a esta ciudad para atrapar al enemigo. Fue una batalla extraordinaria, fue tremendamente dura, pero se venció. ¿Quieren acompañarme un ratico a ver la ciudad y los lugares importantes donde se combatió? Podemos hacerlo, porque en un mundo controlado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente, con Aleida Guevara. Yo hablé con el Che y le pregunté, bueno, después de tantos poblados tomados, ¿y ahora qué nos toca? Dice, vamos para Santa Clara. Digo, pero en Santa Clara hay como 3.000 hombres. Dice, sí, nos va a tocar por lo menos 2 meses, quizás algo más, tomarlo, pero vamos para Santa Clara. Y le digo, ven acá y si no podemos, dice, ¿por qué tú crees que estoy mandando todas las armas de los poblados que hemos cogido para el Escambray? O sea, para Caballete de Casa. Quedaba la capital y quedaban las ciudades que están en dirección a La Habana, que por eso en la concepción del Che manda a Bordón para impedir que el refuerzo que podía venir únicamente de La Habana, de Matanza para acá, fueran aguantados. Las condiciones eran muy favorables y por eso el Che acelera el plan inicial que había propuesto de tanto tiempo, lo va acelerando. Era una fuerza militar contra Batista que estaba a 300 kilómetros de La Habana y que realmente, además de partir la isla en 2, lo tenía pegado ya a la capital del país. Además de que estaba combatiéndose duramente en Oriente. En la ciudad que posee la isla en el centro, hay un tren descarrilado, Museo Nacional, amantes fecundan con savia del cuerpo. Viva ese hierro vencido por la claridad. Son los versos del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Él se inspira en uno de los hechos más importantes de la toma de Santa Clara, precisamente el descarrilamiento del tren blindado. Aquí estamos. Este es el museo que guarda estos, digamos, vagones para recordarle a las nuevas generaciones lo que ocurrió en este lugar. Este tren venía con 18 vagones de hierro fundido, bien fuerte todo, para impedir que las balas penetraran, por supuesto. Y venía con 2 locomotoras también. Claro, el Che prepara un buen recibimiento. Así que prepara en la Loma del Capiro a un grupo de compañeros por si acaso se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y el tren fuera a retroceder, inmediatamente allí empezaba entonces a dispararle para que ellos no pudieran hacerlo. Aquí, en este edificio que está al frente, había una ametralladora preparada también para impactar al tren. En este caso, él prepara la situación completa y dice, bueno, a ver,
le dice a mi madre que estaba siempre con él en este momento, y ahí viene una anécdota que a mí de verdad me gusta mucho, ¿no? Desde el punto de vista familiar. Porque ella desde que nos contó esta anécdota, nosotros no la hemos dejado descansar nunca en este sentido porque es muy simpática. Papi la tenía ella ya como ayudante más o menos personal en este sentido porque había un compañero que tomaba las notas de él, pero había tenido que retirarse a la Sierra Maestra y mi mamá había subido al Escambray a llevarle dinero a él, al movimiento, y por tanto ella se había quedado allí con ellos. El movimiento 26 de julio pidió que se quedara porque ella ya era muy buscada en la ciudad. Entonces él, por supuesto, le dice, usted es pedagoga, usted es maestra, ¿me puede ayudar en estas cosas de tomar notas y eso? Y ella le dice que sí. Y ella cuenta en su libro personal que cuando se subió al jeepy, nunca más se volvió a bajar. La anécdota es muy simpática porque ella está apuntando cosas. Él le dice, a ver, Aleida, hace falta un caterpillar. Y él ve que ella se enlentece a la hora de escribir. Y él le dice, ¿qué escribiste? Ella le dice, catres, palas y pilas. Y mi papá dice, pedagoga, pedagoga. Pero mi mamá nunca se quedaba callada. Y le dice, ¿pedagoga de qué? Bueno, yo no tengo por qué saber que eso se llama así. Si usted me dice que es una excavadora, un bulldozer, pues yo puedo entenderlo, pero bueno, está bien. Él lo entendió también. Esa es una anécdota familiar para nosotros muy simpática. Pero en ese momento, fíjense que estamos en guerra, ¿está? Tomándose un poco la ciudad por distintos lados, hay tiros, todo. Y hay una caseta por allá del tren que ellos van caminando hacia allí, mi papá y mi mamá. Pero ella ve, cuando usted llega a esa caseta, más o menos ve la calle que da hacia el hotel, que era el gran hotel que hoy es Santa Clara Libre. Allá arriba, en el hotel, ella ve brillar como unos cascos. Se da cuenta que puede haber francotiradores y le dice inmediatamente, venga para acá, venga para acá. Y en ese momento es que ella lo retira y justo tiran a un compañero, lo hieren. Así que posiblemente mi mamá le salvó la vida a mi papá en ese instante. El tren se descarrila. Se logra rendir a la tripulación que venía. Eran muchos hombres armados hasta los dientes, con todo tipo de armamento, y se logra rendirlo porque los compañeros, los guerrilleros, empiezan a tirarle cócteles Molotov. Y eso hace que este hierro tan duro se ponga caliente, caliente. La gente tiene que salir. Se rinden allí y realmente fue una victoria. Fue una victoria. Porque este tren además era un peligro. Mira la cantidad de personas que venían, la cantidad de armas, y esto podía enlentecer el triunfo de la revolución. Así que es una victoria real, no hay duda de eso. Pero después que ya está descarrilado del tren, él le dice a mi mamá, a ver, párate ahí que te voy a tirar una foto. Le dice, ¿foto? ¿Para qué? Ah, para que cuando pase la historia, tú puedas decir, yo participé en la toma del tren blindado. Y ahí está la imagen. En la guerra, el que gana, gana. En buena técnica. Era, déjalo que se vaya. Pero él no. Fue una decisión audaz que le salió formidable. Porque el descarrilamiento del tren, junto con todos los puntos en que se estaban atacando, que no eran suficientes para tomarlo, pero que se estaban atacando y daba la impresión de que había muchas más tropas nuestras de las que en realidad había, hicieron posible que se triunfara. Y yo creo que a partir de ese momento ya Batista empezó a pensar en la realidad.
La batalla de Santa Clara es una cuestión especial. Ella está tomada por distintas partes, pero rompe con todo lo establecido históricamente por los militares. Porque ellos siempre dijeron que para sitiar una ciudad tú tenías que tener por lo menos el doble de elementos de los que existían dentro de la ciudad. Sin embargo, en Santa Clara habían alrededor de 3.000 efectivos militares y los revolucionarios eran apenas 300 hombres. Estamos en un lugar muy especial, porque aquí es uno de los hechos más dolorosos de la batalla de Santa Clara. Cae uno de los hombres más extraordinarios y más carismáticos. Este hombre, el Vaquerito, era el capitán Roberto Rodríguez. Él tiene una historia magnífica, maravillosa. Llegó muy jovencito a la Sierra Maestra. Dicen que llegó sin zapatos. Y Celia Sánchez, nuestra Celia Sánchez, fue la que se ocupó de buscarle unas botas. Pero las botas eran de tipo vaquero, por eso ella misma le puso el sobrenombre de Vaquerito. También los compañeros cuentan que en un momento determinado este joven combatiente se acerca a mi papá y le dice: jefe, aquí necesitamos un grupo especial, un grupo que vaya adelante a los lugares más peligrosos, los que primero teníamos que estar. Y él lo mira y dice: tú me estás hablando como de un pelotón suicida. Él le dice: sí, de eso mismo. Papi le dice: pero para un pelotón suicida yo necesito un jefe que vaya siempre al frente, que arriesgue todo. Y dice: me tiene a mí, ese soy yo, dice que dijo. Y esto es uno de los ejemplos de cómo era el ejército rebelde cubano en aquella época. Los jóvenes iban al combate sin temor ninguno, con un valor extraordinario. El Vaquerito es el mejor ejemplo de esto. El objetivo del pelotón suicida era tomar la estación de policía, este edificio que tenemos acá al final. Pero claro, para llegar allí los revolucionarios no podían venir por el medio de la calle porque serían detectados y una masacre, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, ellos empiezan a abrir huecos en las paredes de las casas. Ven que las casas están todas unas al lado de las otras, ¿verdad? Entonces ellos hacen esos huecos como si fuera un túnel y por ahí pasan. Llegan precisamente a este edificio. Ahí sube el Vaquerito, llega a la terraza, pero es detectado inmediatamente desde allí, le tiran y lo matan. Cuando mi mamá y mi papá llegan acá, ellos ya saben que el Vaquerito ha sido herido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Llegaron al lugar, van a entrar por el túnel, pero ya en eso venían los combatientes con su jefe en brazos porque pensaban todavía que estaba vivo. Lo llevan hasta donde está mi papá y mi mamá y ella ve que tiene como movimiento y le dice a mi mamá: está vivo, está vivo. Y mi papá le dice: no, son los estertores de la muerte. En el libro que él escribe, Pasaje de la Guerra Revolucionaria, él narra lo que sintió en ese momento. Se los leo. En aquel anuncio que di como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de las Villas, recuerdo que tenía el dolor de comunicar al pueblo de Cuba la muerte del capitán Roberto Rodríguez, el Vaquerito, pequeño de estatura y de edad, jefe del pelotón suicida, quien jugó con la muerte 1 y 1000 veces en lucha por la libertad. El pelotón suicida era un ejemplo de moral revolucionaria y a ese solamente iban voluntarios escogidos. Sin embargo, cada vez que un hombre moría, y eso ocurría en cada combate, al hacerse la designación del nuevo aspirante, los desechados realizaban escenas de dolor que llegaban hasta el llanto. Era curioso ver a los curtidos y nobles guerreros mostrando su juventud en el despecho de unas lágrimas, por no tener el honor de estar en el primer lugar de combate y de muerte. Este cuartel fue tomado. Fíjense, hoy está convertido en una escuela.
Esta es la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Ella es una de las 3 universidades que tenía el país al triunfo de la Revolución. Fue creada, o ya con sus estudios, en 1952. Y en el 54 se gradúa mi mamá en el primer grupo que está aquí, en esta universidad, como pedagoga. Aquí pasaron cosas muy interesantes. Hay una carretera que viene a otra ciudad y por ahí entraron los primeros combatientes para la toma de Santa Clara. Mire, inmediatamente se hace aquí la primera base del grupo militar, pero inmediatamente después pasan cerca de la ciudad para hacer la primera comandancia. Lo que sí queda en la universidad, y es reconocido históricamente, es el Hospital de Sangre, donde están los primeros heridos de combate. Vienen acá, se les da los primeros servicios y después se mandan a otros hospitales. Esto es un lugar histórico. Este es un lugar especial. Mi papá narra en su libro Pasaje de la Guerra Revolucionaria un episodio que le acontece aquí que lo marcó. Pero antes también mi mamá dice que ella lo acompañó hasta esta puerta, pero no se atrevió a entrar porque estaban los heridos en formas molestas. Ella es una muchacha de su época y se queda detrás de la puerta. Mi papá sí entra. Entra y como médico y además jefe militar, comienza a ver a los heridos, le pasa la mano, atiende sus deseos, sus preguntas, le da espíritu, le da estímulo para seguir adelante. Pero él cuenta que en un momento determinado, un muchacho le toma la mano y le dice: comandante, ¿usted no se acuerda de mí? Yo soy el muchacho que usted mandó en Remedio a conquistar un arma y la he conquistado aquí. Es un momento difícil, él lo describe en su libro, porque ese muchacho, él lo había encontrado dormido en un combate y le había regañado, le había dicho: ¿qué es eso? ¿Cómo estás? El muchacho le había explicado que se le había ido un tiro y lo habían desarmado. Y mi papá dice, como él describe con su sequedad habitual, le dice: sí, pues ahora tienes que buscar otra arma tú mismo, sin más nada, en el combate. Y lo manda al combate así. Y ese muchacho lo había hecho y había conquistado su arma aquí en Santa Clara. Pero pocos minutos después fallece. Y mi papá describe algo que es conmovedor, porque él dice que lo ve como feliz al morir, porque sabe que ha cumplido con su deber. Ese es el ejemplo de los jóvenes rebeldes, de los que formaron ese ejército que nos dio la libertad y la independencia. Un año después de los acontecimientos que hemos narrado, mi papá regresa a esta universidad, precisamente a este teatro. Y aquí le dan el título de doctor honoris causa en pedagogía. Él no quiere aceptarlo, porque él no es pedagogo, pero lo agradece en nombre de la revolución. Y hace un discurso memorable, un discurso extraordinario que ha pasado como una enseñanza para todas las universidades en el proceso revolucionario. Él dijo: las universidades tienen que abrir sus puertas
y tiene que pintarse de campesino, de obrero, de negro, de mulato. Y si no es así, el pueblo tendrá que romper esas puertas y tendrá que adueñarse de ellas. Y después le dice a los profesores, y ustedes tienen que bajar al pueblo y tienen que estremecerse junto a él. Está marcando en ese momento lo que será la educación para la Revolución Cubana. Por esto y por muchas cosas más, el Che se va convirtiendo poco a poco en un símbolo para muchos hombres y mujeres en cualquier parte del mundo que piensan en un mundo mucho mejor. Sobre todo para los jóvenes, que lo llevan siempre en el pecho. Nos vemos la próxima semana.